Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Este es el tercer episodio de la serie La invasión rusa a Ucrania. En el video anterior nosotros estuvimos hablando de las críticas al ejército ruso, mi discrepancia en el tema y básicamente lo dejé con que pues, la guerra es el arte del engaño. Pues bien, continuamos. Les aconsejo que vean los videos anteriores para que se peguen al tema y sepan cuál es la línea de lo que nosotros estamos prácticamente hablando, ¿ok? Ahora muy bien, todo lo que hablamos anteriormente, prácticamente nos pegamos al video anterior, tendríamos que llegar a un término usado en ciencia militar que se llama fricción de guerra. ¿Qué es la fricción de guerra? Es un término pues que se estudia y sería el equivalente a la ley de Murphy en el campo civil. Bien, ¿qué es fricción militar? Fricción militar es la secuencia de acciones en combate que interrumpen en pequeños múltiples eventos y se oponen a lo planificado dentro de un combate. Creo que quedó claro, ¿no? O sea, cuando tú llegas a un combate, básicamente te vas a topar, una batalla, te vas a topar múltiples conceptos que van atrasando toda una operación. Y conceptos que no han sido tal vez contemplados dentro de todo un campo de estrategia, ¿no? Este concepto de fricción de guerra la produjo o la generó en su teoría Karl von Clausewitz. Este hombre expresó por primera vez, puso este concepto por primera vez. Él expresa dentro de esta teoría de fricción de guerra básicamente varios puntos que hacen fricción militar, o sea, atrasan lo planificado dentro de una batalla o un combate. El primer punto que él expone es el no conocimiento, o sea, el conocimiento insuficiente del enemigo. Bueno, en el caso ruso-ucraniano, yo no creo que los rusos no tengan conocimiento de quiénes son los ucranianos. Los conocen muy bien, aportan, saben, conocen, tienen relaciones históricas, etnohistóricas, culturales, el mismo idioma, conocen el idioma ucraniano incluso, la topografía, geografía, todo el terreno. O sea, yo no creo ni considero que dentro de fricción militar como posibilidades alternas al análisis dentro del conflicto, sea una causa para atrasar o mantener al ejército ruso en jaque, ¿no? Ahora muy bien, rumores. ¿Qué son rumores? Dentro de la acción militar, básicamente existen informes de inteligencia. Pueden ser combinados, mal entendidos, mal transcritos, intencionalmente difundidos de mala manera para, qué sé yo, confundir al ejército como tal. Yo no creo que un hombre del calibre de Vladimir Putin, habiendo sido oficial de inteligencia de la KGB, realmente se deje meter un informe falso de inteligencia. Creo que la experiencia es mucha y creo que su gente es muy sólida en el campo. O sea que es otro punto que yo completamente descarto dentro de lo que es fricción de guerra. Posteriormente, incertidumbre, o sea, no saber dónde se encuentra el ejército de uno. Yo tampoco creo que sea un factor importante, decisivo y que esté sucediéndole al ejército ruso. ¿Por qué? Tienen una frontera de 1500 y pico de kilómetros, básicamente saben dónde tienen sus tropas, conocen el terreno, la parte topográfica, así es que tampoco creo que sea un factor que afecte
al ejército ruso en este momento. Abastecimiento del ejército sería un cuarto concepto a analizar dentro de la fricción de guerra. Abastecimiento en una frontera de 1500 kilómetros. ¿Realmente tienen espacio suficiente para poder abastecer a sus tropas? Una cantidad de múltiples trochas, caminos vecinales, caminos importantes, carreteras para poder abastecer a sus tropas. Y si no pudiesen hacerlo desde el campo de tierra, el abastecimiento sería fácilmente logrado a través del aire. O sea que no creo que tampoco sea un factor que influya hacia las críticas que se le ha dado al ejército ruso de que está fallando dentro de su operación militar. El otro análisis que se hace acá, que sí sería tal vez una parte, digámoslo, a analizar un poco detallada, hacer un espacio, tomar un tiempo y analizarlo fríamente, sería que el ejército con que se está trabajando, se está analizando, no es en realidad lo que se dice en papeles o lo que las estadísticas, en este caso, por ejemplo, de Global Firepower, que se dedica a rankear y analizar a los ejércitos, no es la realidad del ejército en físico. Pero tampoco creo que este sea el punto, y me van a preguntar el por qué, simple y sencillamente porque Rusia no hay forma de que no tenga lo que se haya expresado. Normalmente un ejército profesional del nivel o el calibre de China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, básicamente son ejércitos constituidos a través de muchísimos años y pues tienen una base militar. Perdón. En este punto yo también lo descarto. Normalmente los ejércitos acostumbran reservarse 1% de su capacidad militar y no divulgarla, precisamente para tratar de mantener un as debajo de la manga, ¿no? En caso de que haya una guerra o un conflicto, y obviamente utilizar esta capacidad en contra de el enemigo en una potenciabilidad de conflicto. Ahora, muy bien, vamos a hablar de los movimientos del ejército ruso. Yo pienso que el ejército ruso no cometió y no ha cometido errores. Creo que es parte de una estrategia previa establecida. Todo lo que vimos en la invasión, explicado en el video anterior, pienso que recae netamente al campo estratégico. Creo que por eso les dije algo importante: la guerra es el arte del engaño. Me parece que esta gente planificó bien esto. Fíjense, la causa de un ataque de esta magnitud causa un impacto escénico. Toda esta invasión causa un impacto escénico a todo Ucrania y al mundo entero. Y obviamente recae en el campo psicológico. Creo que lo lograron. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas que de febrero 24 a abril 23, o sea, 2 meses del año 2022, por supuesto, los primeros meses de invasión rusa a Ucrania, nos topamos que 8 millones de ucranianos huyeron del país. Y nos topamos con 1 millón de desplazados de la parte este o de zonas de conflicto hacia la parte del oeste, del territorio ucraniano, ¿no? O sea, tenemos 8 millones de inmigrantes desplazados y 1 millón interno de desplazados dentro de Ucrania. Estamos hablando de 9 millones de personas en prácticamente 2 meses. O sea que ese efecto escénico, ese impacto escénico que tienen, recayó primero en la parte psicológica del pueblo, ¿no? de la gente normal, y posteriormente dentro del ejército. Si ustedes analizan, cuando un ejército te ataca por 3 flancos diferentes,
norte, este y sur, como sucedió en Ucrania, realmente el encargado del ejército, esa plana mayor, pues la verdad es que ¿a dónde distribuyes tu ejército? ¿Por dónde empiezas a responder o a defenderte? O sea, tienes una tarea bastante complicada. No me gustaría estar en los zapatos de ningún militar en estas condiciones, ¿no? Bien, viene el otro punto a analizar acá, el ataque. El ataque que realiza Rusia se enfocó en destruir toda la infraestructura ucraniana. Torres de comunicación, paralizar hidroeléctricas, un cuidado específico ante la capacidad nuclear de las antiguas plantas nucleares de la ex Unión Soviética. Hay que cuidarlas, resguardarlas y demás, pues si no se convierte en un nuevo Chernobyl. Destruyó todo lo que es el concepto eléctrico del país. Edificios destruidos inicialmente con los misiles que mandaban sobre todo a las ciudades del oeste de Ucrania. Obviamente el daño a las carreteras. Todo está prácticamente destruido. Si tú coges hoy día a Ucrania y analizas todo su escenario en las diferentes ciudades, están en el piso, están completamente destruidas, arrasadas. Esto causa, a su vez, un desgaste a todo nivel. Un desgaste primero a la población, porque cuando no tienes agua potable, aguas negras, electricidad, vives en un hueco dentro de un búnker subterráneo por meses, donde suena una alarma, tienes que salir corriendo a meterte en el tren subterráneo de ellos. Donde han caído y hemos visto caer misiles a la población civil, atacar escuelas después de ver el ataque al teatro de Mariupol, donde murieron, no sé, 1000 personas, una salvajada, dicho sea de paso. Todo esto causa un desgaste a todos los niveles. Primero, al comercio. Segundo, a la psicología humana. Tercero, a la psicología de aquellos que son la primera línea de defensa. Policías, bomberos y todo el cuerpo médico a nivel nacional. Obviamente empiezas a trabajar horas extras, a desgastarte físicamente, a tener una presión psicológica que te va limitando poco a poco. Causas prácticamente donde no tienes un abastecimiento en carreteras, a los supermercados o a los diferentes puntos. O sea, todo esto va causando un desgaste a todo nivel. Posteriormente, el tiempo para observar la reacción de la OTAN. Oigan, qué importante. Realmente la OTAN es el principal enemigo que pudiese tener potencialmente la Federación Rusa en este momento. ¿Qué es lo que hizo este ataque? Simplemente atacamos y nos damos tiempo para ver cómo va a reaccionar la OTAN. Y prácticamente lo han tenido, ¿no? Ellos han calculado y lo han planificado cómo ha reaccionado la OTAN a través de todos estos 12 meses que ha venido rodando el conflicto. Y vas a tener, por consiguiente, vas a tener un manejo del ejército oponente. ¿Por qué? Porque estás manejando todo el teatro de operaciones a anchas. O sea, tienes todo el control de prácticamente el país entero. Tienes un control y manejo del teatro de operaciones. Y ese control lo está teniendo Rusia desde el primer día. ¿Qué es lo que hizo Rusia? A mi buen ver, mi análisis. No fue que el ejército ucraniano lo sacara de su territorio, no. Para mí, lo que hizo el ejército ruso fue un repliegue táctico, señores. ¿Por qué un repliegue táctico? Hay movimientos, índices, como se los dije en el video anterior. Si pueden poner 5.000 hombres a las orillas de una capital, tienes la capacidad para poner 15, 20, 30.000, 40.000 hombres en la misma orilla de la capital. Y el poder sí lo tenía Rusia.
O sea que el objetivo inicial ruso, a mi buen ver, no era tomar Kiev desde el primer día. Para mí es llevar a Ucrania a un desgaste paulatino. Y a la hora de que ellos entran, hacen un repliegue táctico. Hay dos formas de hacer un repliegue táctico. Uno, de la forma correcta. ¿En qué sentido? En que vas a jalar a tu ejército en retroceso y lo acantonas en la parte, pues, de cierta medida en tu retaguardia, ¿no? Una forma incorrecta y salvaje de hacerlo creo que fue la forma en que lo hizo Rusia. Tiró a los hombres hacia el frente, causó todo este pánico escénico, esta destrucción de infraestructura, un desgaste que empieza desde el primer día hacia el ejército y el pueblo ucraniano, primeras líneas de defensa, y posteriormente observo qué es lo que va a pasar con la OTAN para llegar a decirle a los hombres: sostengan el frente, mueran al frente, y me olvido de los hombres que pudieron o se pudieron sacrificar acá. Bien, a esto yo le llamo una estrategia de vacío. O sea, en el momento en que tú retrocedes en un repliegue táctico a tu ejército, estás creando un vacío de territorio en todo norte, en el caso de Ucrania, norte, sur y este del país. Y este vacío lo que hace es que obliga al enemigo, en este caso a los ucranianos, a entrar en ese vacío para ir tapando los huecos que le has abierto dentro de sus defensas. O sea, lo estás succionando hacia ti. Prácticamente le estás diciendo: ven y aquí te voy a esperar. Así lo vería desde un inicio yo, ¿no? ¿Qué pasa acá? Ucrania no puede a este punto defender el país completo. No hay cómo defenderlo. O sea, si quieras, no puedes defenderlo porque tienes muchos flancos abiertos. O sea, que no puedes coger un grosor fuerte de tu ejército, ponerlo en un lugar determinado y atacar al enemigo. Porque tienes demasiados frentes que cuidar. Vamos a entender este concepto. Voy a tomar nota acá, ¿no? A leer. Esto se llama dividir la fuerza de combate de un enemigo. ¿Y cómo la divides? Obviamente en el territorio que tiene. Ucrania tiene 603.550 kilómetros cuadrados. Y este territorio tienes que defenderlo. Tiene 2.782 kilómetros de costa. Esto incluye Crimea, señores. 1.084 kilómetros norte de la frontera con Bielorrusia. Y tienes 1.576 kilómetros al este de frontera con Rusia. O sea, una frontera directa con el invasor. Dicho sea de paso, esta frontera en el este la firmó en el acuerdo de fronterizo, la firmó Putin con Leonid Kuchma, ¿ok? En el año 2000, enero del 2003, ¿ok? Como dato aleatorio, ¿no? Estamos hablando que Ucrania tiene que defender solamente en estos 3 puntos de frontera 5.542 kilómetros. Defender 5.442 kilómetros de frontera es amplio y corrido, señores. No es nada, no es una tarea fácil de poder lograr. Por eso es que Ucrania pierde la fuerza de su ejército para poder emplazar su defensa en un punto y manejar al ejército ruso. Ahora, muy bien, muy inteligente de parte de ellos dentro de la estrategia de mandar gente sin preparación, prácticamente los reservistas que pudiste llamar. Aquí entra el grupo Wagner, ¿ok? Son mercenarios, entran a limpiar terreno. ¿Qué es lo que estás haciendo a este punto? Desgastando al ejército enemigo. Supongamos que los ucranianos sí han repelido el ataque. Supongamos que los ucranianos matan oleadas de la gente de Wagner. Pero ¿qué sucede? Que eso también les causa a ellos un desgaste en personal y en equipo. Ahora bien,
pasemos a la siguiente parte. Esto nos va a hacer recaer en la doctrina rusa. Vamos primero a ver la parte histórica en este punto, ¿no? Observemos o recordemos la Operación Barbarossa durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que arranca la invasión de Hitler por toda Ucrania, invade Rusia. Dentro de esta invasión, entre el va y el viene, mueren prácticamente 3 millones de personas en el primer golpe que se realiza de la guerra. Los nazis toman 2.8 millones de prisioneros, que fueron los primeros prácticamente, pasaron de ser prisioneros a entrar a las cámaras de gas nazis en los campos de concentración. 2.8, esto es estimado porque realmente vuelvo a lo mismo, los números nunca los vamos a saber realmente. Y Rusia adapta a este punto de la invasión un concepto de tierra quemada. O sea, aplican la misma táctica y la misma estrategia que emplearon con Napoleón en la invasión napoleónica en 1812. Tierra quemada. Si tú ves los videos de la Operación Barbarossa durante la Segunda Guerra Mundial, te vas a dar cuenta donde iban retrocediendo y quemaban heno, las casas, botaban el agua, la comida que no podían cargar o llevarse, la quemaban y destruían todo el armamento y se iban dejando tierra arrasada completa a lo que era el territorio ucraniano. Ahora entramos a la parte de doctrina, los dejo ahí a que vayan masticando lo que es la Operación Barbarossa. Sería interesante que aquellos que les gusta investigar un poquito con referente a esta operación, la invasión de Hitler a Rusia. Ahora bien, entramos a doctrina. La doctrina militar es la guía que lleva todo un ejército atrás. Es un estandarte, es todo un concepto de estructura aplicable, ¿no? Muy bien. Si yo como oficial, vamos a hablar occidental, pero me tengo que remitir al ejército norteamericano, cualquier oficial norteamericano, coge, hablemos de 500 hombres, entra al combate y le matan en baja 400 hombres en una hora de combate, créanme que al siguiente día ese oficial va a estar destituido y sentado en el banco de un juicio militar. ¿Por qué? Por inepto. ¿Dónde recae la ineptitud? En la doctrina aplicable norteamericana. 400 hombres en una hora para un oficial comisionado de un ejército es negligencia. Se considera negligente el concepto bajo cualquier parámetro existente. Por eso es que se va preparando doctrinalmente a un ejército para que no suceda eso. Esto es desde la parte o la visión norteamericana. Ahora muy bien, ¿cuál es la doctrina aplicable al ejército ruso históricamente? Bien, la doctrina rusa nos dice que no importa cuántos hombres cueste ni cuántos hombres mueran, siempre y cuando los objetivos políticos sean alcanzados. Oigan muy bien, no importa cuántos mueran, no importa cuánto nos cuesta, siempre y cuando el objetivo político sea alcanzado. Hasta aquí, yo lo que he visto es que Rusia ha alcanzado sus objetivos, ha causado un pánico de impacto escénico, 9 millones de inmigrantes, una devastación a la infraestructura, un desgaste del ejército ucraniano a todo nivel, un tiempo de reacción de la OTAN observable por parte de ellos,
una ventaja en el campo de manejo operativo, un repliegue táctico que causa una estrategia de vacío y posteriormente esa estrategia de vacío tienes que cubrir 5.440 y resto de kilómetros a defender, lo cual no puedes defender, y aplicable una táctica histórica empleada tanto con Napoleón como con Hitler. Uno en 1812, el otro en 1943 al 44, tal vez por ahí. Pero los objetivos políticos a este punto han sido logrados hasta aquí a favor de Rusia. Los voy a dejar una vez más hasta aquí. Seguimos en la próxima entrega. Gracias por prestarme su atención. Conéctense. Seguimos si estamos conectados. Pónganle like, suscríbanse. Miren los videos anteriores si no los han visto. Y espérense que el próximo viene más punzante.